Vamos a continuar con la agenda. Vamos a hablar con Jordi Sala, de la empresa Embus Captio, que nos va a facilitar esa transformación digital, esa ardua labor de los tickets, de todo eso, que los gastos, los expenses. Pues bueno, vamos a ver esa solución que seguro que nos va a encantar. Adelante. Pues muchas gracias. Vamos a empezar, si os parece. Primero de todo, un placer volver a estar con todos vosotros y además en presencial, en formato 100% presencial, que se empieza a agradecer después de estos casi 2 años de estar en casa casi encerrados. Como decían, vengo a hablar de la transformación digital y a daros 4 números y tendencias que hemos ido viendo estos 2 años de pandemia, y luego también explicaros cómo os podríamos ayudar también a mejorar estos procesos, tanto en reserva de viajes como gestión de gastos de viaje, en el sector en el que llevamos ya 12 años, casi 13 en España y en medio mundo además. Empezaremos hablando de lo que es la digitalización. Veréis que nosotros entendemos la digitalización no como una meta en sí, sino como un proceso. Además, un proceso no finito, es decir, no tiene un inicio y un fin, sino que es un ciclo en el que tenemos que ir identificando los diferentes cuellos de botella en los procesos en la empresa, ver cómo los optimizamos para conseguir esta meta final, que es la eficiencia. Además, estos procesos lamentablemente no suelen hacerse por ciencia infusa en las compañías. Tendemos los seres humanos a trabajar en nuestra zona de confort, y todo lo que es salir de esta zona de confort pues supone un reto, y nosotros entendemos la digitalización también como esto, ¿no? Es mantener el status quo en distintos procesos, suele ser estar en tu zona de confort, y es necesario tener un cambio cultural en la compañía que nos ayude, tener ciertos sponsors, managers, gente como vosotros en la compañía, que pueda tirar del carro para realizar este tipo de eventos, ¿no?, en la empresa, para conseguir esta eficiencia. Además, si la digitalización ya en su día, estamos hablando de prepandemia, ya era una necesidad para que las empresas fueran competentes y eficientes, ahora con todo lo que hemos visto en la pandemia, esto se ha acelerado aún mucho más. Hemos visto que el teletrabajo, los confinamientos, departamentos que tenían todos sus procesos muy manuales, hemos visto que han tenido ciertos problemas en convertir estos procesos y virtualizar las oficinas para hacer los trabajos en su casa o en otros sitios, ¿no? Con lo cual, en esta época de pandemia hemos visto que muchas compañías les ha interesado empezar a virtualizar sus procesos, digitalizar sus procesos, para ser más competitivos, o al menos no dejar la empresa parada. En este sentido, comentar también que a medida que las compañías han ido ampliando y generando más datos al virtualizar y digitalizar sus procesos, también han aparecido nuevos retos, como por ejemplo la ciberdelincuencia. Habéis visto, y en las noticias casi cada semana están saliendo noticias que una universidad ha perdido datos, o les han robado los datos y están pidiendo un secuestro. Esto cada vez más va a pasar, porque la tendencia es que cada vez generamos más datos y los tenemos en el cloud, que es un poco la tendencia de hace ya unos años. Y aquí la conclusión es: está bien digitalizar, es importante ir con este reto de mejora continua, pero no a cualquier precio. Es importante elegir las herramientas correctas, los protocolos correctos, para que luego no tengamos problemas añadidos que incluso pueden ser peores que el propio beneficio de haber digitalizado. Uno de los ejemplos, ¿no?, de cómo podemos digitalizar un proceso es la mera reserva de viajes, la gestión de los gastos, en las que somos especialistas, y en este sentido, desde el grupo Embus hemos realizado una encuesta a más de 500 empresas a nivel global para empezar a tener ciertas tendencias y datos sobre lo que están haciendo las empresas. Ya os digo, son grandes empresas a nivel mundial, en la que podemos encontrar ciertos datos sobre estas tendencias y evoluciones. Estos gráficos que os presentaré aquí son algunos de los puntos más interesantes que queríamos compartir hoy en esta sesión con vosotros. Veréis también que al final os dejo un código QR en el que os podéis descargar directamente el informe completo. Y además en nuestra web, en captio.net, podéis encontrar muchas otras informes que sacamos de kilometrajes, de fraude, que os pueden también llegar a interesar desde vuestros departamentos. Empezando ya con el primer análisis, aquí lo que vemos es básicamente lo que decíamos, de que se ha acelerado la adopción de soluciones digitales para gestión de gastos. Aquí vemos la evolución en la línea magenta, en la que en 2017 un 46% de las compañías aún usaban procesos manuales para la gestión
gestión de los gastos y ha ido evolucionando, sobre todo en la parte de pandemia, en el que ahora, en 2021, 1 de cada 3 aún siguen manteniendo su proceso de gestión de gastos, pero ya no es el 46% que teníamos hace unos años. Con lo cual, la pandemia sí ha acelerado esta adopción y, por lo tanto, las compañías han entendido que es importante dejar de usar el papel, empezar a trabajar en procesos más digitales y, de manera también inversamente proporcional, ha crecido también la cantidad de empresas que están usando soluciones digitalizadas para la parte de expenses. Veréis que no termina de sumar el total, 47 más 29 no es un 100%, porque aquí hay una capa de grises, que igual también podemos pintarlo en las próximas slides, en la que no podemos concluir que es un proceso ni totalmente manual ni un proceso totalmente digital, con lo cual hay esta parte de grises que hay que tener en cuenta, pero no deja de ser un proceso híbrido que no podemos encasillar en ninguna de estas dos métricas. Si hacemos foco a este 30% casi de empresas que aún, siendo 2021, han decidido seguir con sus procesos de gestión de gastos manuales, vemos que hay bastantes causas o argumentos por el hecho que no decidan abordar un cambio en este estilo. Hay algunos que dicen, mira, falta de patrocinio, no tengo nadie que esté con la fuerza para decidir hacer un cambio cultural en lo que es la adopción de la digitalización. Otros que dicen, mira, no tengo conocimiento de lo que hay en el mercado y tampoco tengo tiempo. Otros comentan pues, que no tengo recursos internos para abordar el proyecto este año, ya sea porque estoy apagando fuegos o tengo otros proyectos más prioritarios. Y algunos que dicen, pues oye, no tengo suficiente volumen o considero que no tengo suficiente volumen en viajes y en gastos como para dedicarle esfuerzo en este cambio cultural. Pero curiosamente el argumento más usado, y casi 1 de cada 2 empresas, el 40 y pico %, dicen, oye, mi proceso actual manual ya funciona suficientemente bien. Y realmente aquí cabe preguntarse el por qué, ¿no? Es decir, ¿cómo consideramos? Entiendo que viene también lo que decíamos de la zona de confort, pues oye, igual tengo un proceso de hace 10, 15 años basado en Excel, en papel, y con eso, pues oye, voy pagando a los empleados, sus gastos, ellos van reservando viajes, con lo cual, pues oye, si esto, hay una máxima que dice, si un proceso funciona, pues ¿para qué voy a cambiarlo? A mí esta máxima la verdad es que me gusta muy poco. Yo sería más partidario de si un proceso funciona, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿No? Sería un poco más en pro de ir siempre en este proceso de mejora continua. Si nos vamos a determinar o mirar este 43% de personas o de empresas que están decidiendo que su proceso funciona ya suficientemente bien, aquí podemos analizar estas compañías en 2 áreas. Tenemos 2 métricas para decidir si un proceso funciona suficientemente bien. Son 2 métricas que están muy asociadas a departamentos más financieros. Por un lado, el coste medio de procesar un informe de gastos, es decir, pues cada liquidación tiene un importe X, pero el proceso en sí, ¿qué coste directo me supone como empresa en lo que es el coste directo? Vemos que el 33% sería la franja azul, gastan menos de $10 por liquidación. Creo que es un coste aceptable y, por lo tanto, ahí podríamos decir a estas empresas, chapó, no tiene sentido, al menos en términos de coste, impulsar un cambio de este estilo. A partir de este 30% tenemos la franja de abajo, que son desde $11 hasta más de 31. Ahí ya empezamos a tener ciertas áreas de mejora importantes. Estamos hablando que cualquier empresa con 50 viajeros o 100 viajeros, en la que tenemos ya cientos de liquidaciones anuales, incluso miles de liquidaciones anuales, estamos hablando de costes de 20, 30.000 euros, solo costes directos para la gestión de esto. Ahí hay una cantidad, un potencial de ahorro muy importante y ahí sí que entendemos que sí, el proceso funciona, pero es eficiente, ahí vemos claramente que no. Y el último tercio, un 35%, esta franja gris superior, lo que vemos es que directamente no saben lo que les está costando procesar sus liquidaciones. Y por lo tanto, ¿cómo puedes decir que tu proceso funciona cuando no sabes si te estás igual gastando una burrada con esto? Con lo cual, ahí tenemos datos ya estamos viendo cierto desconocimiento y un poco nuestra labor también es hacer a los clientes pensar sobre, oye, ¿cómo lo estás haciendo y cómo puedes mejorarlo y qué potencial de ahorro tienes aquí? La otra métrica que tenemos es los tiempos medios.
Y ahí sí que tiene mucha más afectación, y no estamos hablando solo de eficiencia, también hablamos de incluso beneficio de cara al empleado. Si tú, viendo los datos, tienes un proceso de liquidación en el que tardas más de un mes, quiere decir que desde el momento en que un empleado te pasa una liquidación y se la terminas reembolsando, puede pasar pues incluso 2 nóminas. Eso es algo que realmente debería ser muy evitable y puede generar bastante malestar si no pones remedio. En este caso lo que vemos también es bastante similar a la parte de costes, en el que tenemos un 35% de empresas que sí son eficientes y en menos de 3 días han hecho el ciclo completo de generación del gasto, revisión, aprobación y contabilización, con lo cual, aun siendo procesos costosos, porque tienen que picar manualmente los datos en el RP y cosas de este estilo, al menos en rapidez van rápido. Vemos el tercio de abajo, este 32%, que tardan pues menos de una semana, pueden ser tiempos más o menos razonables, aunque aquí ya empezamos a tener costes adicionales que serían también muy optimizables. Y luego lo que sí es importante es, a partir ya de estos 14, 30 días o más de un mes en generar una aprobación de liquidaciones, una gestión de liquidaciones, ahí sí que desde luego podemos tener serios problemas de eficiencia, muchos recursos dedicados, incluso errores que pueden derivarse de pérdidas de tickets y cosas de este estilo, con lo cual en estas sí que recomendable también decirles, miradoslo, os ayudamos a mirarlo, ya que es importante pues intentar ser un poco más eficientes. Comentar que para impulsar un cambio de este estilo, que como decíamos es un cambio cultural, no solo se pueden usar métricas de importes y tiempos, hay otras métricas como el beneficio de cara al empleado, dar más servicio al empleado, facilidad al empleado, facilidad también para la parte que revisa, revisiones, todo lo que es departamentos que están dedicados a revisar que los proyectos, los gastos y los viajes han sido contratados correctamente. Esto es una cantidad ingente de tareas manuales que hay que revisar. Aunque tengas el proceso digitalizado, si no añades herramientas ahí, tienes equipo, gente revisando procesos que no son agradables, son tediosos, sobre todo cuando hay mucho volumen. Todo lo que podamos añadir ahí para facilitarle la vida a los empleados será positivo en este sentido de una visión más recursos humanos, retención de talento. Como conclusiones del estudio, sí que os queríamos compartir 3 grandes mensajes. Por un lado, estos proyectos tienen un ROI rápido, en casi la mitad de los estudios que hicimos, y en grandes compañías también sabéis que cuanto más grande es el proyecto, más suele costar el tener un ROI. Aquí estamos viendo ya que en grandes compañías 1 de cada 2 ya en menos de un año tenían el retorno de la inversión ya realizado, con lo cual pues oye, es un retorno interesante y rápido. También hemos visto que, aunque haya clientes que han decidido digitalizar su proceso, siguen sin utilizar los datos que se puedan generar, o bien porque la herramienta que han seleccionado pues no les brinda esta posibilidad, o bien porque realmente no están explotando estos datos. Y eso es algo que, para mi entender, es quedarse a medias. Es decir, tú sí que puedes hacer el check de, mira, he digitalizado mi proceso, pero no estás aprovechando el gran potencial que es digitalizar, que es usar los datos. Ahora veremos un poco el qué podemos extraer ahí. En este caso dicen que, por ejemplo, solo el 5% utiliza los datos de la digitalización de su proceso de viajes y gastos para negociar con los proveedores. Esto tiene un potencial de cara a compras muy bestia para poder llegar a acuerdos en los proveedores en los que tienes mucho volumen. Si no tienes estos datos es difícil llegar a estos acuerdos. Y por último, ahí sí que también es bastante desastroso este dato y se podría mejorar un montón. 2 de cada 3 utilizan aún métodos manuales para controlar la política de costes de desplazamiento. Eso quiere decir que hemos digitalizado el proceso, tenemos los datos, pero aún sigo revisando todos estos datos de manera manual, con personas, sin aplicar ningún automatismo. Eso también hay una área de mejora importante en lo que es la eficiencia de cara al proceso. Como os decía, ahí tenemos el código QR por si os interesa, si no, yendo a captio.net en la parte de documentación y podéis descargaros muchísimos más informes además de este. Sí que, como os decía, este análisis es mucho más extenso, pero no había tiempo tampoco para echar más rollo de lo que estoy informando. Y nada, será un placer el que os podáis descargarlo si os interesa para analizar más el detalle.
A partir de ahí sí que os queríamos explicar estas problemáticas que hemos visto en cuanto a la petición de viajes, la gestión de las liquidaciones, un poco nuestra visión sobre cómo podemos mejorar de cara a vuestras compañías si estáis pensando en un futuro pues ir mejorando estos procesos. Simplemente dejadme haceros ahí unos cuantos KPIs de qué es lo que es nuestra compañía. Muchos ya nos conocéis de cuando éramos Captio, nacimos hace 13 años en Cataluña como startup, hemos ido creciendo. Y hace un par de años ya nos incorporamos a lo que es Enburs, el grupo Enburs. La verdad es que ha sido una suerte poder participar en este proceso de unificación de esfuerzos en las distintas unidades de negocio que tenemos en la compañía. Y lo que hemos conseguido ahora pues, es lo que estáis viendo aquí. Tenemos más de 9 millones de usuarios a los que le estamos dando servicio, unos 16.000 clientes también a nivel global. Y lo que es más importante es que nos centramos siempre en lo que es automatizar y mejorar los procesos, sean financieros, de viajes, administrativos de nuestros clientes. Y nuestro lema, de hecho, luego lo veremos, es humanizar el trabajo. Sé que en castellano, en español, suena un poco raro, pero sí que en inglés la verdad es que tiene buena pinta. Nuestra filosofía es esta, es ayudar a las personas que forman parte de los departamentos de las empresas a poder dedicar el tiempo a lo que realmente es importante. Y no es las gestiones manuales en este tipo de procesos, sino pues son sus familias, sus procesos en el negocio más orientados a core, y todos estos procesos y tareas que son más administrativas puedan pues, directamente obviarlas. ¿Cómo ayudamos en esta misión? Por un lado, experiencia de usuario. Somos un poco frikis, si lo puedo decir así, de las soluciones, si no son usables, fáciles, intuitivas, no van a usarse. Y de hecho, hace unos meses estaba con una Global Travel Manager de una gran compañía eléctrica en España y me decía, es que tengo la aplicación de la agencia de viajes y de los miles de empleados que somos que viajan, solo lo usan un 5%. Y luego vas a mirar y realmente ves que lo que están usando no está personalizado, es complicado de entender, no termina de aportar información al empleado y de esta manera es imposible que se use. Y por eso es tan importante que las soluciones sean fáciles de utilizar y rápidas y además aporten cierto interés al empleado. En lo que ya hablamos de experiencia de usuario, estamos viendo una solución end-to-end en el que podemos aplicar desde la solicitud del viaje, ya sea desde autorreserva de viajes online o en solicitudes offline, conectadas luego con la agencia. Luego, en experiencia durante el viaje, también tenemos lo que es Enburs Go, que nos permite, cuando sobre todo viajeros que están en modelos o en viajes internacionales, poder tener información sobre el destino, si me van a pedir certificado COVID, si ha cambiado alguna problemática, algún requerimiento para poder acceder al país, ahora está bastante de moda. También si puedo salir a la calle por la noche y es seguro a nivel, pues eso, seguridad de la calle. Y luego todo lo que tiene que ver con las coberturas de los seguros. Todo esto queda aquí unificado y además de una manera muy con un look and feel muy asociado a la propia compañía. Y por último, para cerrar el ciclo de lo que es Travel and Expenses, sería la liquidación de gastos. Eso es lo que conocéis ya de estos años, de habernos conocido, en lo que nacimos desde ahí, y ahí básicamente lo que hacemos es terminar el proceso de liquidación de los viajes y de manera unificada tendremos una experiencia de inicio a fin con una misma solución, digamos. Para ir terminando, no sé si sea... Espera. Que toca la cortina de luz. No. Sí que voy avanzando, si te parece. Por mi parte, quedan dos cosillas más que me interesaba explicaros. A ver si... Vale. Todo esto que hemos visto también podemos añadir, y esto vendrá muy asociado luego a los beneficios que podemos aportar a los clientes, lo que son las tarjetas corporativas. Estamos aquí, al menos en España, muy como en un mindset muy de solo los jefes van a tener tarjeta corporativa y no tengo suficiente confianza con el resto de empleados para darle una tarjeta. Pues ahora ya desde hace unos años hay varias soluciones que te permiten precisamente romper este mindset, ¿no? este marco mental adquirido en el que solo los jefes van a tener tarjeta. Entiendo que la gestión que supone para una empresa dar una tarjeta bancaria a un empleado
empleado, un directivo, pues tiene sus riesgos, hay un crédito detrás y hay unas gestiones administrativas, esto con soluciones como la nuestra se rompe. Estamos hablando de que con este tipo de soluciones podemos dar tarjetas físicas y virtuales absolutamente a cualquier trabajador. Además, se pueden activar en 2 clics, pueden ser temporales, de una fecha, de un día para otro, pueden ser semanales, mensuales, anuales, atemporales, con lo cual nos da mucha más flexibilidad para que cualquier empleado que vaya a viajar, aunque sea para una semana, le puedas dar una tarjeta y a partir de ahí, cuando le hayas marcado la fecha, deje de poderse usar. Además, si este es el miedo que tenemos en el que vaya a gastar demasiado, son tarjetas que son prepago, le estableces un budget, además puedes limitar, pues oye, que solo se pueden usar en restaurantes, o se pueden usar solo para gasolina, o se pueden usar de lunes a viernes, cosas de este estilo que te dan mucho control, pero de cara al empleado, oye, ya le estás ofreciendo un beneficio, sobre todo ya pensando en la retención del talento y cosas de este estilo. Y por último, relacionado con las soluciones que pueden solventar esta problemática que hemos visto inicial, esto lo que tiene que ver con los datos. Nosotros hablamos de Captio Analytics, es la solución que nos permite explotar todos los datos que se han ido generando en la reserva de los viajes, la gestión de los viajes y luego la gestión de los gastos de viaje. Y ahí tenemos varios cuadros de mando que nos permiten, pues, a áreas financieras controlar, por ejemplo, si hay fraude. Tenemos dashboards asociados a la sostenibilidad, ahora lo veremos, dashboards asociados a recursos humanos para saber, oye, cuánta gente está viajando en la compañía, quizás están haciendo demasiados kilómetros para lo que sería natural para una persona, cosas de este estilo que nos permitirá saber quién está al límite, y son cuadros de mando muy interesantes. En este sentido, y creo que luego viene una tabla para hablar de sostenibilidad, comentar que también tenemos un dashboard en el que absolutamente todos los gastos y viajes que realizamos, trayectos que tenemos en la compañía, pueden informarse aquí también, y esto es seleccionable por fechas, por regiones, por centros de coste, y veremos, pues oye, desde un café, que el mero hecho de irte a tomar un café, esto ya está generando CO2, hasta evidentemente un viaje en tren, un desplazamiento en coche o en avión, y luego incluso noches de hotel. Todo esto tiene su traslación. Hay unas métricas también europeas que te ayudan a tener estos estándares, y a partir de ahí podemos saber, pues, de cada trayecto, de cada viaje, de cada persona, cuánto CO2 ha generado, sobre todo por si luego nos interesa poder compensar de alguna manera esta generación de CO2 en la propia explotación del negocio de nuestra compañía. Nuestros compañeros aquí de Cabify, por ejemplo, ya hace años que son especialistas en cómo compensar todo esto. Os podrán decir ellos que sin datos sobre cuánto CO2 genero no podría hacer luego este esfuerzo de compensarlo. Es decir, lo más importante es primero tener el dato de cuánto CO2 genero, y a partir de ahí podré hacer estas políticas para intentar ser emisión cero en unos años. Muy bien, y ya simplemente me quedan un par de slides, comentar beneficios. Esto también es bastante general, pero os puede interesar por si os interesa este breve pitch de cara internamente en vuestra compañía, pues empezar a hablar sobre lo que os puede aportar este tipo de soluciones. Desde luego, lo que hablábamos, facilidad de uso, soluciones que le va a cambiar la vida a los empleados, y sobre todo en lo que tiene que ver con la reserva, que lo pueden hacer desde el móvil en cualquier sitio, o incluso la liquidación de los gastos, en lo que no tendrán que sentarse en la oficina a pasar sus gastos, sino que directamente en cualquier sitio con el móvil podrán hacerlo. Aumento de productividad, son procesos que están totalmente automatizados y prácticamente es hacer una foto y casi ya te olvidas. Rapidez en los pagos, lo que veníamos de problemas de cash flow o de pago de liquidaciones, esto también se determina, y desde un área más financiera, control total sobre los gastos y viajes que estamos realizando para ver si hay zonas en las que podemos ser más eficientes. Asociado también a lo que hablamos de la mejora de retención de los empleados, estamos dando más servicio a estos empleados para que de alguna manera también se queden. Ahora que el mercado está un poco loco, no sé si lo habéis visto, que hay, pues eso, bastante rotación, bastante movimiento, sobre todo en el sector de tecnología, pues oye, son herramientas que os pueden permitir también dar más servicio al empleado y que se sienta más cómodo y más querido. Y luego la parte de métricas, todo lo que es visibilidad de toma de decisiones, desde luego nosotros somos muy, como os decía, frikis también en lo que supone explotar el dato para vuestro beneficio, porque hay mucho potencial de mejora. Y lo último, todo lo que tiene que ver ahora con la sostenibilidad,
pues importante conocer el dato para poder reducir huella de carbono si dentro de unos años queréis llegar a emisiones cero. Y luego otra parte ya súper básica de hace años ya que hablamos, eliminar el papel de todos estos procesos pues es la base de un proceso de digitalización. Y por mi parte, esto es todo. Mil gracias por vuestro tiempo.